Hola, buenas tardes. Bueno, este es el segundo teórico sobre hematopoiesis. El primero, ustedes vieron cómo se formaban los eritrocitos y las plaquetas. En este caso vamos a hablar de cómo se forman los granulocitos, cómo se forman los monocitos y los linfocitos. ¿Sí? Y de alguna manera esto va a responder la pregunta cómo una célula madre hematopoiética origina los distintos leucocitos. Y, por otra parte, vamos a ver cómo estudiamos este proceso en la médula ósea. Yo soy Daniela Lenz, trabajo en el Departamento Básico de Medicina, Unidad Académica Básico de Medicina, y en realidad nosotros estamos encargados de la enseñanza de la patología de la carrera de medicina, y en este caso queríamos incorporarles en conjunto con la Unidad Académica de Hematología y con el laboratorio clínico, queríamos incorporarles un poco una visión más clínica de la importancia de la hematopoiesis y de la hemostasis y fibrosis. ¿Por qué importa la hematopoiesis? ¿Por qué la tenemos que estudiar desde el punto de vista fisiológico? Porque es uno de los procesos de renovación celular más activos del organismo y asegura el recambio y la homeostasis del sistema endoteliático. Y esto hay que entender por qué decimos renovación celular activa. Estamos formando más de 100.000 millones de células por día. Solo de eritrocitos formamos 200.000 millones. De neutrófilos formamos alrededor de 100.000 millones. O sea, dos de las células importantes, una ya lo vieron ayer, como renovación de la masa eritrocitaria, para formación de eritrocitos, y ahora vamos a ver otra de las partes, uno de los leucocitos, que son los neutrófilos, como primera línea de defensa frente a las infecciones. La pregunta de siempre es cómo se fue construyendo nuestro conocimiento de la hematopoiesis. Y el principio fue mediante un microscopio, tratando de estudiar la citología de los elementos formes de la sangre periférica, pero también y sobre todo del principal órgano formador de células hematopoiéticas, que es la citología. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, mediante el reconocimiento de la morfología, se fue estudiando y viendo los estadios de maduración de las distintas líneas. Ya les voy adelantando que estos estadios de maduración que se pueden ver son mucho más, son posteriores a, en realidad, los primeros estadios de la hematopoiesis, ¿no? Como lo vamos a ver después. Rápidamente, en los años 60 y 70 se introdujo el cultivo celular. ¿Y qué es? Mediante ensayos de poníamos un progenitor y vemos las unidades formadoras de color. Y ahí estudiamos dos cosas. ¿Cuáles eran las, a partir de progenitores más o menos diferenciados, con qué colonias se formaban? Y sobre todo, ¿qué necesitamos para que esas colonias se formaran, como vamos a ver? De alguna manera se entendió además mucho de la regulación de la hematopoiesis gracias al cultivo celular. Posteriormente, comenzó a estudiarse mediante una técnica que se llama citometría de flujo, que esta técnica permite identificar, mediante el estudio de marcadores, a las diferentes poblaciones celulares, porque esas poblaciones tienen específicamente determinados marcadores. Y esas poblaciones celulares tienen específicamente esos marcadores a lo largo de las distintas etapas de diferenciación. Y además, la técnica de citometría permite, mediante una técnica que se llama sorter, quedarte con una o con la población de células determinadas, más inmaduras, y ver cómo es su maduración, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Lo mismo se empezó a estudiar expresión génica, de una manera al principio convencional, pero esto permitió ver los factores de transcripción alrededor de los años 90 y 2000. Sin embargo, esto ha cambiado completamente en estos nuevos años, sobre todo a nivel de investigación, tratando de
comprender la hematopoiesis de una manera mucho más compleja que con estas 6 técnicas que se llaman las tecnologías de células únicas. La proteómica, la epigenómica, la transcriptómica, que estudian miles de células individualmente, o sea, muchas células y con muchos elementos, o sea, sean genes, o sean RNA, o sea, proteínas. Y lo que lográs ver es que había mucha más heterogeneidad celular en cuanto a las trayectorias de diferenciación que las que podíamos entender con estas 3 técnicas primeras. O sea, no es que la técnica de tecnologías de células únicas logró que no se usaran las técnicas anteriores, sino que cada nueva tecnología fue respondiendo preguntas que antes eran imposibles de abordar y se fue transformando de manera progresiva nuestra comprensión de la hematopoiesis. Ahora vamos a hablar propiamente de la hematopoiesis. El primer gran concepto, y creo que de los más importantes que ustedes tienen que tener, que hay una organización jerárquica del sistema hematopoiético, que a partir de una célula madre hematopoiética, que es esta que está acá, vamos a ir poco a poco eligiendo progenitores que cada vez tienen más especificidad del linaje, ¿sí? Pero también tienen un potencial más restringido. Un progenitor específicamente eritroide no va a poder hacer otra cosa que formar eritrocitos. Un progenitor de neutrófilos no va a poder formar más que neutrófilos, pero este progenitor, que se llama granulocito monocítico, va a poder formar distintas líneas, ¿tá?, de leucocitos, por ejemplo. Entonces, lo importante de esto es que a partir de una célula madre hematopoiética, que tiene la única característica que tiene, que es la autorrenovación, ¿sí? Son células que pueden autorrenovarse únicamente. Y después pasamos a otras técnicas que se generan, a otras poblaciones que se generan progenitores, que tienen gran capacidad de proliferación, pero que van perdiendo poco a poco la potencialidad de pasar a muchas líneas. El MPP es el progenitor multipotencial. Después vamos a dividirlos en dos: un progenitor linfoide común y uno mieloide común. Después se separa el megacariocítico eritroide y un granulocítico monocítico que va a formar distintas células de leucocitos, como vamos a ver. Y a partir del progenitor linfoide común vamos a tener que se van a diferenciar distintos linfocitos, los principales son los linfocitos B, linfocitos T y NK. Podemos agregar acá las células dendríticas, plasmocitoides. Entonces, la idea clave: esta célula madre hematopoiética, autorrenovación, progenitores cada vez con potencial más restringido, cada vez más comprometidos en una línea, y células para formar células maduras, funcionales y especializadas para la función que tienen que cumplir. Entonces, el primer conocimiento de la hematopoiesis fue por estos dos modelos, que no son exactamente igual, pero fueron muy complementarios. El modelo morfológico citológico comienza en mieloblastos o en proeritroblastos o monoblastos o linfoblastos, o sea, un blasto que ya estaba comisionado y que daba lugar a las células maduras. También se conoció exactamente cómo fueron de este blasto comisionado, cómo van cambiando, ¿tá?, su arquitectura para poder llegar al final a esa célula funcional que tanto necesitamos. En el caso de los modelos funcionales clonogénicos, si ustedes ven, lo importante no es que esté perfecto, pero sí es el concepto. Lo importante está en esta parte. Esta parte no se conocía que había un progenitor multipotencial y que ese progenitor multipotencial daba lugar a progenitores bipotenciales, como por ejemplo el progenitor mieloide, ¿ah? O mismo hay uno que puede ser de eosinófilos y basófilos en conjunto y no único. Lo mismo el de eritroide y megacariocítico.
acá no está exactamente dividido como es, pero sí el concepto, y mírenlo, cómo van de un progenitor multipotencial a uno bipotencial, a después progenitores únicos que solo van a dar una sola línea. De nuevo, son modelos complementarios que constituyen la base del modelo jerárquico que hablamos nosotros. ¿Cuál es el gran concepto entonces en esto? El gran concepto en esto es que tenemos una célula madre que es diferente completamente de un progenitor. No es que sea un progenitor temprano. La célula madre tiene características muy diferentes. La autorrenovación, el potencial de diferenciación, pero sobre todo, a diferencia del progenitor hematopoyético, tiene una baja proliferación. ¿No? O sea, de alguna manera uno empezó a entender que la pérdida de la capacidad de autorrenovación precede al compromiso del linaje, porque nosotros tenemos progenitores hematopoyéticos multipotenciales que ya no tienen autorrenovación. ¿Cuáles fueron las evidencias de la capacidad regenerativa que tenían las células hematopoyéticas? ¿Cómo pudimos conocer que estas eran las células capaces de generar todo ello? Por dos medios. Es en 1951 Lawrence hace experimentos en ratones irradiados, donde dándole una irradiación letal que genera una aplasia medular y que por lo tanto se muere, porque ya no queda ninguna célula. Estos pacientes, a pesar de la aplasia, a pesar de no tener células maduras ni progenitores, cuando se les trasplanta se les trasplanta, se les da médula ósea de otro animal sano, lo que ocurre es que muchos de ellos tienen un restablecimiento completo. Y esto es el conocimiento de que hay una célula hematopoyética que no la veían morfológicamente en 1950, pero que era capaz de generar todas las líneas celulares hematopoyéticas. ¿No? Y eso es el comienzo del trasplante de médula ósea. Lo mismo no solo pasaba en ratones, pasa en humanos, y el ejemplo fue en Hiroshima, donde de nuevo el daño letal llevaba a la aplasia medular y si no se trasplantaba, los pacientes morían. Pero en algunos casos el daño no fue letal, fue subletal. Y de alguna manera las que sobrevivieron, porque estaban dividiéndose poco en parte, ¿no? Y por lo tanto eran menos lábiles al daño por irradiación, lograron sobrevivir. Entonces, a pesar de la aplasia, estos pacientes que el daño fue subletal, recuperaron espontáneamente la hematopoiesis. Y estos hallazgos sentaron las bases de entender lo que es la capacidad regenerativa de la célula madre, fue la base para el desarrollo del trasplante de médula ósea, que es un modelo terapéutico enormemente importante en todas las reacciones y linfomas de como cánceres hematopoyéticos. Bien, como todo, yo les conté que los modelos de células únicas nos permitieron estudiar muchísimas células, estudiarle qué pasaban con sus factores de transcripción, o sea, el transcriptor, qué pasaba con su ARN, y se dieron cuenta que no, células que parecían muy parecidas expresaban cosas distintas. Entonces, que en vez de este modelo de paso a paso, casi como una rayuela, en realidad el modelo es mucho más continuo, ¿sí? Y uno puede ir pasándose de uno al otro en algunos casos. Y entonces, exactamente es eso, de modelos multipotenciales que son como una distribución única, que pasan, bueno, elegí uno u otro, no es tan así. Y empezás a ver que hay una tendencia a que las células vayan más hacia un lado que hacia el otro. Este modelo, obviamente, es de utilidad a nivel de investigación, pero no es que se estudie eso del punto de vista para estudiar la hematopoiesis, pero nos pudo explicar por qué, por ejemplo, algunos pacientes que tienen un tipo de cáncer, que es una leucemia hematopoyética,
y que vos veías que lo que eran, teníamos progenitores mieloides muy patológicos, los trataban y cuando recaía, recaía a nivel linfóide. Quería decir de que estaba en este lugar, medio en el medio, y que algunos habían pasado hacia un lado, pero podían pasar también al otro. Tenían en su ADN todavía la posibilidad de transcribir y pasar a otra línea. Bien, otro concepto importante es que la hematopoiesis no es igual a lo largo de la vida. A medida que envejecemos, vamos a tener determinadas alteraciones, como por ejemplo, aumentar el pool de células madres. Pero estas células madres no son iguales a las células del joven, tienen menor capacidad funcional. O sea, que las células madres tienen una menor capacidad de autorrenovación a medida que vamos envejeciendo. El otro elemento importante es que va a haber un sesgo hacia la mielopoiesis. Vamos a tener mayor cantidad de mielopoiesis a medida que envejecemos y una menor cantidad de linfopoiesis. O sea, una reducción de la producción de nuevos linfocitos y de la diversidad inmunológica. Esto no solo ocurre propiamente por las células hematopoiéticas, sino porque además se altera una parte muy importante de la regulación, que es el nicho medular. Las células hematopoiéticas están todo el tiempo relacionándose con células estromales o células del nicho, como pueden ser células endoteliales, osteoblastos, macrófagos medulares, etc., que son una de las partes que regulan la hematopoiesis. El aumento de edad envejece también ese nicho medular, perdiendo la capacidad en esa regulación. Esto es para introducirnos a que la hematopoiesis se regula de distintas maneras y por una integración de múltiples mecanismos que de alguna manera son los que dirigen hacia según las necesidades del organismo, hacia una línea u otra. ¿Ah? Entonces, tenemos programas intrínsecos, como son los factores de transcripción, que no solo importan en la autorrenovación, sino también en el compromiso del linaje. Y tenemos factores extrínsecos, como las citoquinas o factores de crecimiento, o hormonas, como puede ser, ustedes vieron la eritropoyetina, producida en el riñón, y que van a determinar cuánto más prolifera o se diferencia una línea celular. Y el otro punto que yo ya les conté es que también el nicho hematopoiético en contacto con las células hematopoiéticas tiene muchísimo que ver en la regulación de la hematopoiesis. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la regulación intrínseca? Un gran componente de esa regulación intrínseca son los factores de transcripción. Los factores de transcripción, de alguna manera, regulan, son interruptores moleculares y van a controlar dos cosas. La autorrenovación, y acá tenemos nombres de factores de transcripción que son esenciales, pero también el compromiso hacia distintos linajes. Para llegar a tener células B maduras, inmunocompetentes, necesito el PAC5 o el Notch1 para tener linfocitos T maduros. Así como es esencial el CEPA para lograr tener granulocitos de forma adecuada. ¿Y por qué importan esto? Porque justamente estos factores de transcripción, cuando sus genes que producen se transcriben en estos factores, cuando se mutan esos genes, como el CEPA, generan leucemias agudas muy importantes. Y hoy por hoy la morfología también necesita de la genética para pensar estas leucemias.
También les hablé de la regulación extrínseca, donde uno de los principales elementos son las citoquinas. Las citoquinas del microambiente hematopoyético regulan supervivencia, proliferación y diferenciación, desde la primera parte de las células madres hasta la generación de células madres. Seguramente en el teórico anterior hablaron de la eritropoyetina y de la trombopoyetina. También hay factores de crecimiento para los leucocitos. Y por ejemplo, este es un excelente ejemplo de un factor de crecimiento que el conocimiento de él y la producción de él es parte del arsenal terapéutico actual frente a tratamientos importantes de leucemias o de cualquier patología que lleve a una disminución de la producción de células hematopoyéticas. Como el neutrófilo, la primera línea de infección, si yo no tengo neutrófilos, me infecto. Y por lo tanto, pacientes tratados que llevan a una disminución de estos neutrófilos, una de sus complicaciones más grandes son las infecciones por neutrófilos. Entonces, es muy frecuente que uno le dé a esos pacientes factor de crecimiento granulocítico, parte de nuestro arsenal terapéutico. O sea, que las citoquinas actúan como señales extrínsecas que según su tipo y combinación determinan la expansión y el destino de los progenitores hematopoyéticos. Y muchos de estos factores de crecimiento también se conocieron mediante los cultivos clonogénicos. Bueno, entonces ahora vamos a ir directamente al tema de la leucopoiesis. Entendimos bien lo que es la hematopoiesis, dónde está esta parte, y bueno, y entonces de la leucopoiesis, que era nuestro esquema de hematopoiesis, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la formación de la linfopoiesis por un lado y la formación de la gránulo monopoiesis por otro. Y entonces si ustedes lo ven, igual están viendo que hay progenitores comunes que por un lado ya se separaron al progenitor linfoide común y del progenitor mieloide común. La leucopoiesis no va a hablar de los eritros y de los megas, va a hablar de la parte de la gránulo monopoiesis. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que estas son las células que forman los leucocitos. O sea, las principales poblaciones de leucocitos son los linfocitos, que ven aquí, desde el punto de vista morfológico, los granulocitos, que hay 3 tipos de granulocitos, los neutrófilos, que ven aquí, los basófilos, que ven aquí, los eosinófilos y después los monocitos. Y bueno, una de las preguntas es ¿para qué sirven los leucocitos? ¿No? Y entonces lo importante es que uno piensa que los leucocitos en defensa, ¿no? Frente a infección. Y en realidad los leucocitos cumplen funciones muchísimo más amplias. Cumplen funciones, por supuesto, de defensa para la inmunidad adaptativa, para lograr la eliminación de microorganismos y células tumorales, pero también funcionan en la homeostasis y reparación, como es el reciclaje del hierro, que son esenciales los macrófagos para eso, o para la eliminación de células apoptóticas, o la remodelación tisular, o mismo para lo que es la homeostasis con la regulación del organismo. Entonces eso es para pensar que los leucocitos no solo funcionan únicamente en defensa. Ahora vamos a hablar de una parte de la leucopoiesis, que es la granulopoiesis. Recuerden que primero tenemos la granulomonopoiesis, porque tenemos un progenitor común para ellos dos, pero enseguida vamos a separarnos o en la granulopoiesis o en la monopoiesis. Ahora voy a hablar de la granulopoiesis, que es el proceso mediante el cual los progenitores ya comisionados a mieloides originan granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, mediante una secuencia ordenada de proliferación, diferenciación y maduración. Hay que entender que
si uno mira una médula ósea, morfológicamente, las principales células que nosotros vemos son células de la granulopoiesis, representando aproximadamente un 60 a 65% de los elementos nucleados. Y lo otro importante es que nosotros comenzamos a ver la granulopoiesis a nivel morfológico para producir ¿qué? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Acá está más o menos la diferenciación por cultivos clonogénicos, donde tenemos una unidad formadora de colonia de eosinófilos, una unidad formadora de colonia de basófilos y una unidad formadora que es de gránulos monocitos y que después se va a separar en la de granulocitos y en la de monocitos. Por eso muchas veces hablamos de monogranulopoiesis. ¿Sí? Acá tenemos la explicación y el destino de cada una de las unidades formadoras de colonias. Entonces el concepto clave es que los cultivos clonogénicos identificaron progenitores funcionales comprometidos antes de que aparezcan las características morfológicas reconocibles. Entonces, el primer elemento morfológicamente identificable es el mieloblasto. Ya está dirigido hacia alguna de las líneas celulares. Y a partir de ahí vamos a tener al promielocito, al mielocito, al metamielocito, al callado y al neutrófilo. ¿Y qué es lo que ocurre del punto de vista morfológico? Vamos viendo que de una relación núcleo-citoplasmática muy alta vamos a ir disminuyéndola, aumentando el citoplasma y disminuyendo el núcleo. Vamos a tener que otra característica es que los blastos tienen nucleoles y después a partir del promielocito va a desaparecer los nucleoles. Vamos a tener cromatina cada vez más condensada porque no necesitamos que realmente muchos ADN se transcriban. Y después van cambiando la forma de los núcleos hasta tener un neutrófilo segmentado. También hay cambios a nivel del citoplasma. Desde un citoplasma basófilo van a aparecer los primeros gránulos primarios, después un citoplasma acidófilo, donde empiezan a aparecer lo que se llaman los gránulos específicos. Y acá lo que predomina son los gránulos específicos. Y la capacidad proliferativa, lo importante es que el mielocito es la última célula con capacidad mitótica. Ya después de ahí, lo único que tenemos es la diferenciación de la célula, pero ya no tiene mitosis. Entonces la maduración granulocítica implica cambios coordinados del núcleo, del citoplasma y de la granulación que culminan con la adquisición de capacidad funcional del neutrófilo segmentado. Similar a esto es la formación morfológica de otros granulocitos como son los eosinófilos y los basófilos. Acá empezamos a complicarla. No es que ustedes tengan que saberse los marcadores de memoria, pero sí entender el concepto, como la inmunofenotipificación, donde estudiamos por citometría de flujo, refinó este modelo, aún el que conocíamos a nivel clonogénico. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo, que a medida que las células van condicionándose a tener una maduración diferente, van cambiando los marcadores. Quiere decir que si yo utilizo todos estos marcadores, puedo darme cuenta exactamente en qué lugar de la maduración de la granulocítica estamos. Y bueno, y lo que ven acá es que se tienden y se apagan genes que implican que se enciendan y se apaguen proteínas o que se mantengan a veces, ¿no? Y entonces vemos estos que ven acá son genes que solo están muy al principio, pero que ya los maduros lo pierden totalmente. Mientras que van apareciendo otros marcadores que se mantienen y después aparecen otros marcadores cuando realmente es la maduración de un neutrófilo segmentado. ¿Sí? Entonces
El neutrófilo más maduro, el mismo que tenemos en la sangre periférica, o sea, que en la médula ósea hacia afuera, es ese que tiene todos estos marcadores mieloides típicos de la maduración neutrofílica. O sea, la inmunofetificación identifica células madres y progenitores inmaduros, que no son distinguibles por morfología, caracteriza objetivamente cada etapa y es de una manera muy rápida, a diferencia del tipo celular, permite reconstruir el modelo jerárquico y es hoy una herramienta fundamental para el estudio de las neoplasias hematológicas. Porque esto que ven acá de esta maduración es lo que la neoplasia hematológica, por ejemplo, una leucemia aguda, se altera. Y lo que tenemos es que ya no tenemos, por ejemplo, estas células y las células se paran en esta parte, ¿tá? Sabiendo que no llegaron al neutrófilo. Los otros granulocitos que hablábamos, aparte del neutrófilo, son los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos claramente son muy fácilmente identificables desde el punto de vista morfológico, porque tienen en su citoplasma gránulos específicos acidófilos, que representan el 95% de toda la granulación. Estas células participan en procesos alérgicos y parásitos, aunque no son las únicas funciones y también son importantes en la regulación de la respuesta inmune. El otro granulocito es el basófilo, que bueno, tiene gránulos específicos basófilos. E es importante recordar que no solo hay basófilo circulante, hemático, que vemos en la sangre periférica, pero también a nivel hay basófilos tisulares, por ejemplo, en la médula ósea, por ejemplo, en la piel, que comparten los mismos progenitores que los basófilos hemáticos. Entonces, como concepto, la composición de los gránulos específicos va a determinar la función de estas células. ¿Y qué es lo que vemos acá? Es que justamente la granulación de los granulocitos es diferente a medida de que va madurando en la granulopoiesis. En el promielocito lo primero que aparecen son los gránulos primarios o azurófilos, que corresponden a lisosomas primarios y que contienen, por ejemplo, MPO, lisosimas y hidrolasas ácidas y están presentes en todos los mielocitos de las tres etapas. Mientras que ya de ahí en adelante van a aparecer en el mielocito gránulos específicos cada vez más abundantes que determinan el linaje granulocítico. Y el neutrófilo, por ejemplo, es rico como en gránulo específico de lactoferrina y lisosima, el eosinófilo de la proteína básica mayor y el basófilo de la histamina y la heparina. Terminado la granulopoiesis, la otra parte que estaba en conjunto y que provenía del progenitor mieloide común es la monopoiesis, o sea, la formación de monocitos, por ejemplo, en sangre periférica. Se recuerdan que hay un progenitor mieloide común, después vamos a tener un monoblasto, después un promonocito y un monocito. Recién en la etapa de monoblasto es cuando los vemos morfológicamente y los podemos diferenciar de otras líneas celulares. El monocito es la célula circulante de lo que se llama el sistema fagocítico nuclear y que compone muchísimas células diferentes de función fagocítica. Representan el 2 al 8% de los leucocitos circulantes y también tienen la característica de migrar a los tejidos, continuando su diferenciación, como vamos a ver ahora. Del punto de vista morfológico, estas son las tres etapas que ven en un mielograma: el monoblasto, nucleolo grande, núcleo grande, redondo con nucleolo, ¿tá? Y que lo va a ir perdiendo a nivel del monocito, ¿sí? Entonces, la cromatina empieza a ser laxa, después va condensándose cada vez más y el citoplasma cambia de un citoplasma basófilo a un citoplasma granular y sobre todo vacuolar.
O sea que la maduración monocítica se va a caracterizar por el plegamiento progresivo del núcleo, la condensación de la cromatina y el desarrollo de un citoplasma granular. Pero dijimos que esos monocitos pueden entrar a muchos tejidos y en muchos de ellos al migrar pasan a ser macrófagos tisulares. Y esos macrófagos tisulares tienen nombres específicos según el tejido al que se integran. Por ejemplo, las células de Kupffer a nivel del hígado, o en el vaso los macrófagos esplénicos, los histiocitos en el tejido conectivo. En el hueso los osteoclastos provienen no exactamente de un monocito, pero de un progenitor monocítico previo, la microglía, los macrófagos alveolares. O sea, dependiendo del tejido donde van, los macrófagos reciben distintos nombres y adquieren funciones especializadas. Pero también los monocitos circulantes son diferentes. No todos tienen las mismas funciones. Se vio que algunos eran mucho más fagocíticos, mientras otros actúan mucho más en la presentación antigénica y en la producción de citoquinas. Entonces, una forma de evaluarlo fue por la citometría de flujo. Esto se llama un dot plot. Si nosotros marcamos una célula de monocitos con 14 y 16, vemos que a medida de que vamos transcurriendo hacia arriba o hacia el costado es cuando expresan más del marcador. Entonces acá la mayoría de mis células que tengo acá expresan mucho CD14, pero no expresan CD16. Sin embargo, después vamos viendo de que se llaman monocitos intermedios porque tienen doble positivo, ¿no? Siguen expresando el 14, ¿verdad? Tienen la misma intensidad de expresión del 14, pero también aumentaron su expresión de 16. Y acá tenemos células que prácticamente son 14 muy débiles, no clásicos, o son negativos o positivos débiles, pero expresan 16. O sea que la citometría de flujo permitió identificar 3 subpoblaciones de monocitos según la expresión de 14 y 16 con funciones diferentes y que en la patología el aumento de una u otra puede ser bastante característico. Esto estamos hablando de monocitos circulantes, es cuando ya pasamos de la médula ósea a la sangre periférica. Ahora vamos a descansar un poco, vamos a hablar de linfopoiesis. Bueno, entonces ahora nos toca hablar de la linfopoiesis. ¿Qué es la linfopoiesis? Es el proceso de producción y maduración de linfocitos. Y lo importante para saber que comprende etapas que son medulares, o sea que se ocurren en la médula ósea, y extramedulares. En el caso de la linfopoiesis B, los elementos que dejan la médula ósea ya han madurado. Son elementos inmunocompetentes y por lo tanto se les llama igual linfocitos B naive y ya vamos a ver por qué. En el caso de la linfopoiesis T, no lo que abandonan la médula ósea es un elemento temprano que va a migrar hacia el timo, donde madura para tener un linfocito T naive, o sea, inmunocompetente. O sea que desde la linfopoiesis de un mismo progenitor linfoide se generan distintas líneas celulares. Una es la serie linfoide B, otra es la serie linfoide T, que es la que estamos hablando, pero hay dos más. Una son las células natural killer y también a partir de progenitor linfoide podemos formar una célula dendrítica plasmocitoide, cuyo origen progenitor está a veces discutido y parece que podría surgir de más de un progenitor. Bueno, acá tenemos un esquema de la linfopoiesis, donde a partir de, como siempre, una célula madre hematopoiética, después pasamos un progenitor multipotente, después vamos a ir al progenitor linfoide común. Del progenitor linfoide común vamos a tener un progenitor linfoide B y un progenitor linfoide para las células T,
que es el early T, las células dendríticas plasmocitoides y las células seneca. Este progenitor temprano, early T, es el que va al timo a producir el linfocito T maduro. O sea, que cuando termina el linfocito T, se caracteriza por ser inmunocompetente. Cuando termina la maduración del linfocito B, se caracterizan por ser inmunocompetentes. Pero se llaman, porque hay toda una diferenciación posterior, que son linfocitos B naive. Todavía no tuvieron un encuentro antigénico. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista de cuáles son los órganos linfoides, son aquellos que son centrales o primarios, donde se originan y maduran los linfocitos, como son la maduración de linfocitos B o parte de la maduración de los T, pero que van al timo y por lo tanto termina su maduración. Médula ósea y timo son órganos linfoides primarios, mientras que los órganos linfoides secundarios están dispersos en todo el organismo de manera muy, muy abundante y van a estar en los ganglios linfáticos, en el vaso y después en el tejido linfoide asociado a las mucosas, donde hoy tienen una enorme preponderancia e importancia, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo, respiratorio y genitourinario. Si nosotros hablamos de la hematopoiesis de B, o sea, de la diferenciación linfoide B, es importante saber que tenemos dos tipos de diferenciación. Una que va a ser antígeno independiente y otra que va a ser antígeno dependiente. En el antígeno independiente, los linfoblastos a nivel de médula ósea van a generar linfocitos B inmunocompetentes y autotolerantes. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito que sale a sangre periférica tiene que tener esas dos características. Tiene que ser inmunocompetente para poder reconocer antígenos y producir su función, pero además no pueden reconocer antígenos propios. Esto lo van a ver bien dentro de poco en la UC13, pero este es el linfocito B que genera la médula ósea. Y después tenemos otra etapa, que es el antígeno dependiente, que es cuando migran ese linfocito B, cuando se contactó con un antígeno, a los órganos linfoides secundarios y vamos a ver qué ocurre ahí, de una manera muy sucinta. Acá lo que vamos a ver es un esquema de cómo ocurre la maduración del linfocito B en la médula ósea, o sea, eso que dijimos que es la etapa antígeno independiente. Lo que ocurre es que en la etapa de maduración tenemos una célula madre linfoide y terminamos con un linfocito B maduro. Esta maduración, el objetivo principal es lograr que ese linfocito B exprese en su superficie un receptor de célula B que sea inmunocompetente. Eso lo hace en etapas sucesivas, reordenando las cadenas de ese receptor B. Y ese reordenamiento de las cadenas pesadas y de las cadenas livianas se traduce en lo que es la expresión de inmunoglobulina de superficie. Cuando ya tenemos el receptor reordenado, tanto en sus cadenas livianas como pesadas, vamos a poder tener el primer medio IgM y después un IgM IgD. Previo, en las etapas más de progenitores, nosotros vamos a tener características de no tener marcajes de cadena liviana y solo de algunos marcadores muy inmaduros. Entonces, yo puedo definir qué está pasando en el linfocito por lo que ocurre a nivel de mi superficie. Y estas proteínas de superficie me están indicando dos de los pasos más importantes que están con esta flecha. La selección positiva, o sea, este IgMU citoplasmática, ese PCR completo es adecuado, es inmunocompetente, porque si no, lo que vamos a hacer es que va a ir a la apoptosis.
Entonces, si yo logro presentar adecuadamente un IgM, ya tengo una selección positiva. Me quedo con los BCRs completos adecuados. Pero va a tener que pasar otra etapa, que es la selección negativa, que lo que estoy mirando es que estos receptores de célula B no reconozcan mis antígenos propios, porque como ustedes van a ver en el UC13, esto es la pérdida de autotolerancia y es muy grave. Entonces esa selección negativa es que para que sean autotolerantes, o sea, no reconozcan antígenos propios. Entonces, la secuencia de estas etapas de linfopoiesis B se va a poder definir por expresión de marcadores inmunofenotípicos, que es algo bastante fácil de medir, ¿tá? Y eso se hace mediante citometría de flujo. Entonces el linfocito B que sale a la sangre, que nunca reconoció un antígeno, pero que es inmunocompetente y autotolerante. ¿Qué ocurre cuando esa célula, ese linfocito B, reconoce a un antígeno? O sea, su receptor B reconoce una molécula, un antígeno, como puede ser, por ejemplo, en una bacteria. Pues va a ir a los órganos linfoides secundarios, donde ese linfocito B maduro, al reconocerlo, va a activarse y expandirse para un producto final que van a ver después, porque es muy complejo, que es generar dos linfocitos terminales, o las células plasmáticas que segregan anticuerpos, que son parte de la inmunidad humoral. Ya lo van a ver dentro de poco, cuando repasen la UC13, esto es como se forman, o los linfocitos de memoria que persisten a plazo, y permiten una respuesta más rápida frente a una nueva exposición del antígeno. Entonces, tras el reconocimiento del antígeno en órganos linfoides secundarios, los linfocitos B van a proliferar y diferenciarse en linfocitos de memoria y células plasmáticas productoras de anticuerpos. Si nosotros los miramos morfológicamente, ¿qué es lo que vemos nosotros en una sangre periférica? Podemos ver alguna de estas células, o sea, de un progenitor inmaduro, que por morfología es típico de un progenitor linfoide. Eso lo puede distinguir la morfología. También distingue la etapa terminal, que es la célula plasmática, la productora de anticuerpos. Pero realmente en el medio, tanto la médula ósea, los linfocitos B maduros, son todos iguales, sean T o B, tienen características, algunas tienen más gránulos, otros tienen menos gránulos, pero no es específico para poder decir que estos sean linfos B, linfos T, linfocitos NK, o sean linfocitos naive, o sean linfocitos realmente memoria que ya pasaron por una expresión antigénica si pasaron por los órganos secundarios. Entonces, la morfología por sí sola no puede permitir identificar qué tipo de linfocitos, y ahí es que se requieren marcadores inmunofenotípicos. Entonces, por un lado vimos que los marcadores inmunofenotípicos nos permitían ver este linfoblasto, pero ahora vamos a ver además que esos marcadores inmunofenotípicos nos permiten ver dentro de los linfocitos cuáles son B, cuáles son T y cuáles son NK. Entonces, si nosotros miramos, la inmunofenotipificación me permite ver si estamos frente a un progenitor o si estamos frente a un linfocito maduro, ¿tá? Y también nos podría permitir ver qué tipo de linfocito B maduro hay. Como vamos a ver después, lo mismo ocurre con la inmunofenotipificación T. O sea, va a identificar las células madres progenitoras linfoides muy inmaduras que no son distinguibles por morfología, y lo hace mediante patrones de marcadores específicos. Entonces, la citometría puede reconstruir muy bien las trayectorias de maduración y permite estudiar objetivamente la linfopoiesis normal. Si hablamos de linfopoiesis T, justamente también tenemos una etapa antígeno independiente, que esa etapa antígeno independiente ocupa la médula y el timo, y una etapa antígeno dependiente, que
están los órganos linfoides secundarios similar a la B. O sea, un precursor que se origina en la médula ósea va a migrar al timo, donde van a completar en el timo su maduración. Entonces, ¿cómo abandonan el timo? Parecido a los linfocitos B, como abandonan en la médula ósea, como linfocitos T maduros, inmunocompetentes y autotolerantes. Y ahí se van a producir en los órganos linfoides secundarios linfocitos T específicos, que se van a diferenciar en linfocitos T efectores y linfocitos T memoria, por ejemplo. Esto es lo que ocurre en el timo. Se conoce mucho menos la linfopoiesis T que la linfopoiesis B. Entonces, el progenitor linfoide proveniente de médula ósea, que es muy difícil de ver por morfología y aún por citometría, porque generalmente el progenitor linfoide no lo ves ya cuando madura y tiene marcadores T, ya no está más en la médula ósea. Si está en la médula ósea es patología. Entonces, nosotros vemos que mediante señales de transcripción va primero a comprometerse a la línea T y después hacer lo mismo que con los B, reordenar su receptor de células T específico. Mientras lo reordena, el linfocito después va a pasar por etapas que se llaman doble positivas, donde hay una selección positiva y una selección negativa, exactamente igual que en los linfocitos B, donde si no hay un reconocimiento de los complejos de histocompatibilidad mayor propios, entonces la célula va a poder sobrevivir, y si no, si hay reconocimiento a nivel de antígenos propios, va a morir. ¿Y cuál es el elemento final que vemos nosotros en la sangre periférica? Un linfocito T maduro, CD4 o CD8, ya que no solo tiene la señalización T, sino además tiene la señalización de dos tipos principales de linfocitos maduros. Entonces, en el timo, los precursores linfoides T van a sufrir reordenamiento del receptor de célula T, pasar por la selección positiva y negativa, lo que va a asegurar la generación de linfocitos T maduros, inmunocompetentes y autotolerantes. Y esos van a ser o CD4 o CD8, en su gran mayoría. Entonces, ¿qué ocurre con ese linfocito T inmunocompetente, autotolerante que sale a la periferia? Si se llega a encontrar con un antígeno que reconoce su receptor de célula T, va a expandirse y diferenciarse. ¿A qué? A aquellos que son efectores y memoria, tanto para el linfocito TCD4 como para el linfocito TCD8. Acá tenemos muchos tipos de linfocitos T que se forman a partir de esto, donde de alguna manera tienen funciones distintas, porque es muy complejo la función de los linfocitos T a nivel de la inmunidad adaptativa. Pero lo que sí es cierto es que nosotros de un órgano linfoide primario sacamos linfocitos B o T naive, que el reconocimiento antigénico va a llevar a la expansión clonal para su diferenciación específica según necesite ese organismo. Entonces, tras el reconocimiento, se van a activar, expandir y diferenciar en células efectoras especializadas o células memoria, de manera similar al linfocito B, que generaba linfocitos memoria. Esta diapositiva, que parece súper compleja, es solo conceptual. ¿Qué quiere decir? Que la inmunofenotipificación refinó también el modelo de la linfopoiesis T. ¿Por qué? Porque permitimos, mediante el estudio de marcadores, ir viendo cómo madura el linfocito T a nivel del timo. Y vemos que aparecen marcadores, como por ejemplo estos son marcadores muy inmaduros, y después lo que ocurre, acá esto está libre porque son los marcadores B, y lo que ocurre acá es la maduración T, donde ven claramente que al principio tenemos unas células que no solo marcan CD3, que es un marcador típico T, sino que marcan CD4 y CD8 juntas. Las previas no tenían ni CD4
CD4 ni CD8. Y después empieza a ocurrir que tenemos que son o CD4 o CD8. Entonces, de alguna manera, de esta manera vemos en qué etapa, de una manera bastante sencilla, está la diferenciación T. Esto es súper importante, no a nivel de entender la linfopoiesis, de entender justamente cuál es la alteración que tiene el paciente, que puede ser por una inmunodeficiencia, porque puede tener alterado algún gen que produce necesario para pasar de una etapa a la otra, tanto acá como en la B, o también por tener una neoplasia de linfoide y que por lo tanto va a estar parado en determinado lugar de la maduración. Entonces, la inmunofenotipicación identifica células madre, caracteriza la diferenciación y reconstruye la trayectoria. Por lo tanto, es una perfecta manera para estudiar la linfopoiesis normal. Rápidamente vamos a cubrir los métodos de estudios de la médula ósea. Vamos a comenzar cómo podemos tener el material. Generalmente una de las cosas que hacemos es aspirar la médula ósea, que es lo que ven acá, esta es la manera de hacerlo, para obtener material. ¿Y ese material para qué sirve? Por un lado, si lo extendemos en una lámina, vamos a poder ver su citomorfología. Por otro, si lo ponemos en un tubo y lo llevamos al laboratorio de citometría de flujo, vamos a poder tener el inmunofenotipo. Otro elemento esencial de estas células es ver cómo está su ADN, o sea, un estudio citogenético para ver si hay mutaciones, o mismo puede ser otros estudios moleculares, etcétera, que podemos tener y que frecuentemente se realizan con este material en el caso de tener una patología leucémica. El otro punto es que con una biopsia un poco diferente, que ya no es un mielograma, sino es una biopsia de médula ósea, también podemos ver en anatomía patológica ya no solo la célula, sino cómo está compuesta el tejido. Acá lo que les muestro es la microscopía para la citomorfología. Esto es el citómetro de flujo, una imagen de una citogenética donde vemos los cromosomas y si está alterado vemos que puede haber alguna razón de una mutación que son importantes, o también el estudio molecular que podemos hacer de estas células. Como les decía, también podemos ver la biopsia de médula, donde ¿qué vamos a ver? La celularidad, la histología, la distribución de las poblaciones celulares y mismo podemos por inmunohistoquímica caracterizar estas células. Con menos marcadores que la citometría, es una técnica que lleva muchísimo más tiempo, pero lo bueno que tiene es que podemos ver estas células cómo se distribuyen en el tejido, que es una información muy importante también a tener. Acá estamos viendo la citomorfología de la médula ósea. Lo primero que nos decimos es cuánta celularidad hay. Tenemos poca, está plásica. Después vamos a ver las poblaciones, la maduración, si hay una infiltración por células patológicas, si hay un exceso de blastos. Miren ustedes, esta es una médula ósea enormemente rica, no se sabe si es patológica o no, pero es enormemente rica. Esta es absolutamente, tu médula ósea muestra que todas las células son iguales, están infiltradas por una célula que generalmente por la forma que son blastos, y en este caso estamos viendo cómo podemos ver otro tipo de células que son muy displásicas y también morfológicamente ya no vemos que está alterado en número o calidad, pero que tienen formas y características alteradas. El otro tema que yo les conté es la citometría de flujo. ¿Qué es la citometría? La citometría es lo que dice ahí, es el estudio de las células midiendo un flujo y con marcadores que me implican que pueda saber qué tipo de células hay.
a favor, es una técnica enormemente rápida y que es muy discriminativa, porque podemos informar muchísimas células. A partir de un láser, como nosotros las células van a ir una a una por el tejido, lo que vamos a hacer es que cuando contacten con el láser, van a producir señales que vamos a ver con una computadora. Entonces, ¿qué permite ver? Todas las poblaciones celulares que tengamos. Permite ver si estas poblaciones celulares tienen la maduración adecuada. Permite ver si en realidad esa maduración no es normal, hay aberrancias, hay marcadores que no deberían estar presentes y están presentes. Y permite ver también si es clonal. O sea, imagínense que si yo tengo que todos mis linfocitos B son kappa, no hay ninguno lambda, habla de clonalidad. Eso no es normal. Yo tengo que tener normalmente tanto linfocitos B kappa como linfocitos B lambda. Entonces ahí muestra que puede haber un tipo de leucemia. Esto nos está mostrando cómo nosotros los vemos. Yo los introduje, no quiero hablar mucho, pero acá ponemos marcadores que pueden ir un marcador contra otro o un marcador contra la complejidad. Este es un marcador re fácil que mide solo las células hematopoyéticas menos los eritroblastos. ¿Qué quiere decir? En sangre periférica, esta población verde, que es negativa para CD45, porque es CD45 negativa, son mis eritroblastos. Pero después, según cuán intensa, que está en la forma de intensidad de la población, cuán intensas sean las células y cuán complejas mediante este marcador, yo voy a poder pintarlas y definirlas. Si pongo marcadores específicos, esto es un típico marcación de maduración mieloide, no importa los números, pero ven dos cosas, cómo van las células pasando de una a otras poblaciones. Acá vemos la maduración normal a nivel mieloide. Y esa es la manera que nosotros estudiamos la citometría. De esta manera podemos realmente ver todas las poblaciones celulares, podemos analizar millones de células, ver su maduración y si expresan normalmente lo que deben expresar en cada una de las etapas madurativas. Acá les explico justamente en una maduración de linfopoiesis B normal. Normalmente, ¿qué ocurre? Acá marco una población B. No importa, es por CD19, pero estas células rojitas en realidad no son todas iguales. Si yo pongo determinados marcadores, que en parte son marcadores de maduración temprana o no, lo que estoy viendo es que esta población CD19 de linfocitos B, que son todos parecidos, en realidad se comportan de manera diferente. Pero esta es la forma de comportamiento normal, de pasar la célula pro-B, que son estas rojas que están acá, vamos a ir pasando a las distintas etapas, ¿sí? O sea, de lo más inmaduro a lo más maduro, mediante distintos marcadores. Nosotros sabemos de memoria que esta es la forma normal de ver la linfopoiesis en una médula ósea, la linfopoiesis B. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si las células aparecen en otro lado, acá, que es donde normalmente no aparecen. Yo no puedo tener estas células, esto es anormal, estos son patológicas. Yo no puedo tener estas células, es anormal. Y entonces es como yo diferencio mi blasto normal de mi blasto patológico, aún siendo muy poquito. Esta es la forma que nosotros tenemos de estudiar la linfopoiesis, por la morfología, por la citometría de flujo, por la citogenética, que es lo que estamos mirando acá, donde evaluamos el número de cromosomas y si hay alteraciones numéricas o estructurales. Es obvio que no puedo ver si un gen está mutado o no. Veo alteraciones grandes, ¿sí? Cada uno de los cromosomas que nosotros tenemos se pueden diferenciar. Y veo, por ejemplo, acá que tenemos capaz que un 22 distinto, que hay uno de una forma y otro de otro, o sea que puede ser una alteración del 22. Y después llevamos a lo molecular. A lo molecular más específico, acá lo que estamos mostrando, ya no es decir, bueno,
Vamos a ver, ¿se acuerdan del SEPA, que era un gen que se alteraba en las leucemias agudas mieloides? Y bueno, si yo trato de estudiarlo por distintos métodos, puedo ver si son normales o no. Esto es secuenciando, esto es mediante una electroforesis, o esto es mediante ver exactamente cómo se expresan esos genes. Entonces, de alguna manera, nosotros a partir de las primeras etapas de entender la hematopoiesis a nivel morfológico, logramos entender de una manera muy compleja qué ocurre hoy en la linfopoiesis. Y esto es una imagen de célula única, es una imagen de RNA cell y donde te muestra toda la expresión antigénica de las distintas maduraciones de todos los linfocitos. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a las órdenes si necesitan, tienen alguna duda y necesitan alguna